Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de Te lo cuento, podcast dedicado a la difusión de narrativa escrita en diversas partes del Perú. En esta oportunidad, el episodio número 31 y penúltimo de nuestra primera temporada, tenemos un fragmento de la obra No estamos muertos del escritor y músico Eduardo Saravia. Esperamos que sea de su agrado. Los hijos gritan sobre una arena que fue testigo de una guerra, y la brisa aún llena el consuelo eterno. ¿Qué tal con todos? Me llamo Eduardo Saravia y soy el autor de esta novela No estamos muertos. Una novela adaptada en los años 1881 en la primera línea de San Juan, de Miraflores. Es digamos, el lugar donde hubo el enfrentamiento más sangriento de todo el tiempo que transcurrió la guerra con Chile y Bolivia. En este libro vamos a contar un poco acerca de tres personajes principales, de los cuales Ramón, Eusebio y Ani, unos jóvenes que deciden buscar un mejor futuro lejos de su lugar natal, en este caso Oxapampa, y ellos cuentan el trayecto de, del traslado hacia Lima, ¿no? Justamente para la fecha exacta, que era un 13 de enero de 1881, en horas de madrugada, cuando empezó el conflicto, ¿no? En este caso el enfrentamiento entre Chile y Perú. Entonces, hay una serie de lugares que ellos van comentando y van prácticamente dando a conocer las personas que ellos van conociendo, ¿no? En este trayecto, y otras no muy buenas, que digamos, que prácticamente ellos se mantienen al margen, ¿no? En muchos acontecimientos, en el caso de mucha violencia, ¿no? De esa época, obviamente por el hecho de una inestabilidad del Estado que permite que da a conocer que todos los departamentos de Lima se crean una inestabilidad emocional. En el caso de que una guerra se suscita en la capital principal, entonces la gente se crea muchas informaciones malas, de las cuales es muy difícil en esa época tener una información más rápida, ¿no? Entonces Annie, que es la persona, digamos, la columna vertebral de esta historia, porque gracias a ella ellos como jóvenes se dan la fuerza para poder atravesar todos estos lugares, y con un agreste clima, con escasa ropa, poca comida. Entonces ellos tratan de sobrevivir, ¿no? De tratar de llegar a la capital. Ellos ignoraban totalmente el hecho de que se iba a suscitar un enfrentamiento, ¿no? Ellos únicamente iban con el propósito de mejorar su futuro. Tanto Ramón como Ani, que eran pareja, y Eusebio, que era el hermano menor. ¿Por qué yo hago este tipo de historia? ¿Por qué yo trato de, de ensalzar, en este caso, personajes que realmente no se les da tanto interés? Creo yo que así como yo hago este tipo de novelas, hay gente que sí tiene ese interés en rescatar los nombres y personajes que sí dieron su vida al país sin merecer nada a cambio. Entonces, creo yo que esto es un granito de arena del cual yo puedo dar a conocer personajes que se perdieron en el tiempo. Y creo yo que también el interés, quizás de alguna manera, que el Estado
le dé un poquito más de interés a los lugares, en este caso, se podría decir sagrados, ¿no? E históricos también, ¿no? En la Pampa de San Juan. Creo yo que así como Miraflores, que también fue paralelo al enfrentamiento, ya se le está dando o se le da ya un interés a los lugares históricos, pero creo yo que ese empuje todavía le falta a San Juan. Entonces, esa es la razón por la cual yo hice esta novela, y ya tenía la idea de poderlo hacer también juntamente con mi historia y plasmada a la época. Entonces, creo yo que mi satisfacción es completa, el hecho de hacer esta novela, y espero que a todos ustedes también les guste esta historia. Es muy fresca, muy fácil de entender, no se van a perder ninguna página, va a ser constante, les va a atrapar desde principio a fin, así que solo me queda agradecerles. Léanla por favor y coméntenme en mis redes este libro que dará que hablar durante mucho tiempo. Muchas gracias y espero sea de su agrado. Bye. A la mañana siguiente sentía la garganta seca, como si hubiera gritado toda la noche. La humedad era solo un recuerdo. Mis piernas eran como plataformas de cemento, tan pesadas que no las podía mover. Eusebio estaba sentado, limpiando su escopeta, mientras Annie me miraba y me sonreía al darme los buenos días, después de todo lo que había ocurrido. Era como si los espíritus hubiesen comprendido la razón de nuestra presencia y hubieran acudido en ayuda de Eusebio. El sol estaba insoportable. Desarmamos la tienda y desayunamos miserablemente. La comida comenzaba a escasear. Seguimos caminando por aquellas montañas que nos faltaban atravesar, donde la naturaleza se encargó de hacer un enorme forado que la atravesaba. Aún los animales nocturnos lo reclamaban como suyo. Nos arriesgamos a cruzarla. Aquel peligro era inminente, pues los murciélagos de aquel lugar podían atacarnos. La mula andaba nerviosa. El sonido del agua que se filtraba por las paredes me atemorizaba, mientras unos chillidos se hacían eco, sin que pudiera averiguar su origen. A lo lejos, una luz nos esperaba mientras caminábamos hacia ella. El agua del piso se mezclaba con la tierra, formando un barro resbaloso. Annie se sujetaba en algunas ocasiones de Eusebio. Yo trataba de que la mula no ruede con las cosas para salir a salvo de allí. Los ecos de nuestras voces se confundían con el sonido del agua sobre las paredes. Ya muy cerca de la luz, sentí el alivio en nuestras almas, como salir de un lugar maldecido y esperar la tierra prometida. Me sentí aliviado. Dejé a la mula caminar sin temor y sin rebuznar por su nerviosismo. Del otro lado, encontramos a dos jóvenes que tenían ganas de atravesar aquel túnel, pero esperaban a que alguien lo hiciera para tomar valor. Nos miramos entre todos, no sin antes saludarnos con una venia. Me quité el sombrero. Unos metros más adelante observé que entraron al túnel. Era de esperar que sería una experiencia tenebrosa para ellos. Unos metros más arriba, con el sol que por momentos se hacía notar, las nubes evitaban que arrojara sus rayos con excesivo calor. Nos acercamos a la Oroya, aquel pueblo donde el comercio abundaba. Llegamos al pueblo más frío, no muy lejos de la capital. Caminamos por sus calles y por aquellas casas que, pese a la pobreza, habían logrado levantarse en aquel agreste lugar. Observamos a varias personas detenidas en las esquinas. Ellas daban vida al comercio del pueblo con sus canastos de comida, frutas y diversos productos propios de la zona. Aquel era un punto de paso obligatorio hacia la costa o la selva, y de vez en cuando veíamos carretas tiradas por mulas o caballos cruzando por el camino principal. Al frente de esta calle, donde supuestamente existía una carretera,
Estaban los restaurantes al paso, animales amarrados a árboles o troncos viejos, niños jugando por todos lados, mujeres llevando enormes talegas de ropa rumbo al río carretera abajo, grupos de mineros reunidos a cada esquina, protestando por la falta de trabajo. Nosotros seguimos caminando sin saber dónde detenernos a descansar. El temor de detenernos en aquel lugar nos atemorizaba. El solo hecho de que nos observasen pasar. Pero algunos educadamente nos saludaban y nosotros correspondíamos al saludo. Solo era algo pasajero, pensar que nos podían hacer daño. Eusebio caminaba muy atento a lo que pasaba a su alrededor, con la escopeta al hombro y su mirada fija y atenta a cualquier suceso imprevisto. Ya estábamos casi cerca de la plaza principal. Pude deducir por la apariencia de las calles y logré divisar de unos árboles enormes a lo lejos. Esperé no equivocarme, pero al parecer no era el centro. Las bancas estaban oxidadas por la lluvia intensa de este lugar. El piso color ladrillo rojo y la ausencia de canales de evacuación de agua daban apariencia de un lugar que, a pesar de verse con mucho comercio, el descuido de sus calles no pasaba por alto. Nos quedamos detenidos en una de las esquinas de la plaza, donde los ambulantes gritaban sin cesar, vendiendo sus productos como diera lugar, para no quedarse sin ganancia. Annie se sentó en el suelo de aquel lugar, se sacó el sombrero, dando después de esa acción un aliento de agotamiento. Para entonces, Eusebio, cansado, dejó su escopeta amarrada al lomo de la mula. Con algo de alboroto o caos, diría yo, caminé hacia los comerciantes para preguntar cuánto faltaba para llegar a la capital. Un hombre vendía pan de sierra. Con mucho respeto, se sacó el sombrero, un gesto que no pasé desapercibido para aprovechar en decirle si sabía cuánto faltaba para llegar a la capital. Me miró de pies a cabeza, hizo un gesto, sonrió con fuerza, como si alguien lo apretara del cuello para realizar ese gesto. Luego de ello, vino ese saludo que solo los indios sabemos hacer, el mirar al suelo para no mirar a los ojos del patrón. Señor, buenas, diga, ¿sabe el tiempo para llegar a la capital?, pregunté alborotado, a lo que me contestó el hombre asombrado. Mi muy querido amigo, ¿usted ve ese camino angosto hacia allá, donde se pierden las rocas? Ahí mismito se pierde el frío serrano y empieza el dominio del criollo. Ese mismito que viene de vez en cuando a querer llevarse mujeres y ganado, como si nosotros fuésemos de su propiedad. Hijo, figúrate, como si fuésemos sus pertenencias. ¿Cómo crees eso, hijo? De pronto me sentí algo encolerizado al saber lo que decía ese hombre. Si eso fuese cierto, ya veríamos si podrían conmigo aquellos criollos abusivos y acomplejados. Regresé donde estaba Eusebio, no sin antes agradecerle la buena orientación a ese pobre hombre humilde, pero quizás sincero por las cosas que pasaban. Eusebio, al ver a su hermano acercarse, preguntó: «Oye, ¿qué averiguaste?» «Espero estemos en lo correcto con el camino que estamos haciendo. Dios quisiera que los vientos de nuestra tierra nos guíen a buen camino». Ramón, ya más calmado, contestó: «Sí, hermano, aquel hombre me indicó que bajemos por aquella calle donde ya no existe el frío. Los criollos están por todos lados. Estamos avisados de esos hombres». Me puse a pensar, ¿qué pasará si vamos por aquel camino que nos indica ese pobre hombre? ¿Valía la pena seguir ese camino desconocido? ¿Debía sentirme tranquilo después de todo? Ya nada podía afectarnos por la gracia del Señor. ¿Seguiríamos pasando por lo peor o aún faltaba más peligros por venir? Annie estaba sentada en aquella vereda de la plaza, sacó sus pequeñas ollas y trató de buscar lo que quedaba en la pequeña talega para cocinar y probar algo de comida antes de seguir el camino. Al parecer, nos quedaríamos aquí por unas horas más. Ya estábamos a pocos días de la mitad del mes. No estamos muertos, de Eduardo Saravia.